¿Vamos a Francia? Sí, vamos, pues nos tiene Juan Ibarra ahí, lo tenemos esperando hace rato. Juan, buenas tardes, contanos. Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Y dentro de ese contexto en el cual ustedes describían, fue justamente la realización de la marcha, toda esa angustia, toda esa... ellos marcaban una falta de respeto, una falta de empatía para que Mauricio Macri venga a una Francia ocupando alojándose en uno de los hoteles más caros de la ciudad, y esa falta de empatía, esa falta de respeto, como marcaban ese día en la manifestación, justamente es lo que hace que esta manifestación se produzca y que los argentinos generen estos espacios para que justamente el mundo sepa que Mauricio Macri no es quizás lo que lo pintaban algunos medios internacionales como alguien que venía a renovar la política argentina. Y por eso en particular se creó este grupo de la Asamblea de Argentinos en Francia, donde en el 2015 marcaron justamente cuáles iban a ser las consecuencias de las políticas que iba a tomar Mauricio Macri en el gobierno, y 4 años después ellos comentaban que lamentablemente tuvieron razón y justamente era la idea profundizar en que se diga que Mauricio Macri iba a generar todos estos descalabros económicos en Argentina. Bueno, Juan, nos congelás por momentos, pero vamos a tratar de seguir el diálogo. La verdad, bueno, sí, muy atentos a lo que nos estabas contando, porque es lo que contaban los propios argentinos. En París, el lunes fue, ¿no?, que realizaron la concentración allí frente a la Torre Eiffel. Pero ¿qué es lo que se sabe ahora de las actividades de los próximos días? Porque yo decía recién que Mauricio Macri había tenido que cambiar sus planes. Estaba previsto en un primer momento que se quedara allí en este hotel, pero bueno, por supuesto, había cámaras en la puerta, periodistas en la puerta 24 horas, y esto no habrá sido cómodo seguramente, y por eso la decisión de trasladarse. ¿Cómo sigue el viaje ahora, o por lo menos qué es lo que se sabe? Por supuesto que no fue cómodo, pero también para aclarar, Mauricio Macri nunca se fue a la casa de ningún amigo a dormir, siempre descansó en el hotel La Reserve durante los días que estuvo en París, y justamente estas manifestaciones que iban a hacer los argentinos fueron consecuencia quizás de este vuelo privado que tomó Mauricio Macri a las 5 de la mañana del lunes para irse al sur de Francia a descansar justamente a ese lugar tan paradisíaco, donde Mauricio Macri, justamente como marcaban ustedes, tiene esa cancha de golf, tiene esos espacios para relajarse. Y también hay que marcar que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, está alojado muy cerca de ahí, pasando su recreo, sus vacaciones de verano. Entonces quizás también se puede pensar en algún encuentro entre ellos, pero lo importante es que los argentinos estuvieron pendientes de la presencia de Mauricio Macri, lo alertaron obviamente durante la manifestación. Nosotros estuvimos cubriendo desde la puerta del hotel en todo momento, y Mauricio Macri a las 4:30 de la mañana se retiró del hotel junto a su mujer y su hija, y con todas las valijas para ir al sur de Francia en un avión privado. Claro, él está paseándose por Francia ahora. Seguramente, como decís vos, va a jugar al golf. Es un lugar lindísimo, están sus amigos, va a tener reunión, tertulias con amigos. Tomará un buen champán, buen coñac allí en Francia, pero digamos, está en un lugar que es paradisíaco, ahí es en Saint-Tropez, la Costa Azul. Claro, sin lugar a dudas es un lugar paradisíaco, y también vale aclarar que Mauricio Macri no tuvo, en su estadía en París, no tuvo largas caminatas como se marcaban. Fueron muy escuetos las veces que salió, y salió concretamente, en un momento le pasaron a buscar el sábado a la noche para ir a tomar algo a la casa de un amigo, comieron en un restaurante justamente al lado y después volvieron al hotel a descansar. Luego de eso salió 45 minutos a caminar durante el domingo y nunca más volvió a salir del hotel hasta que se tomó el avión privado rumbo al sur. Pero obviamente ese destino es un destino que a todos nos podría gustar ir, descansar y disfrutar de esos lugares, y es justamente esa falta de empatía, ese dolor que ven los argentinos de todo lo que generó, como bien marcaban ustedes antes, un presidente que terminó hace 8 meses su mandato. O sea, tiene un impacto directo y real por todas las consecuencias económicas que tiene Argentina, y eso es esa falta de empatía, esa falta de responsabilidad, como lo marcaban ustedes, el gran descontento de los argentinos que se sumaron y que fueron
muchos más de lo que se pensaba, sobre todo por la época del año, porque la mayoría de las personas también está de vacaciones. Sí. Bueno, ellos habían expresado que habían tenido varios reclamos para el gobierno de Mauricio Macri previo al viaje, ¿no? Durante su gobierno. Claro. Los escuchábamos en los últimos días, Juan, vos seguramente puedes contar algo de eso, y lo que decían es, bueno, no solamente molesta el viaje porque él con su dinero podría hacer lo que quiera, sino también en este contexto, sino también la actitud que durante su gobierno habían tenido con todos estos argentinos que de pronto necesitaban, ¿no? Algún tipo de contacto, algún tipo de ayuda, y también no podemos dejar de mencionar esto, porque también son personas que, si bien hoy están en París y podría no importarles demasiado, tienen a sus familiares aquí en la República Argentina, ¿no? Sin poder salir de sus casas, digamos, están en contacto directo con ellos, muchos con la imposibilidad de abrir sus comercios o de ir a trabajar, y eso manifestaban el otro día. Sí, sin dudas. Y además, el hecho de ser argentinos y estar preocupado por Argentina, más allá que vean en Europa o no, claro, no le descalifica de alguna manera poder opinar de las políticas que está llevando adelante y manifestarse en su contra. Pero muy conscientes de la realidad, ¿no? Muy conscientes de la realidad que se vive en la Argentina, eso manifestaban. Sí, y hay un caso en particular que es muy interesante, que es de Camila Argüello. Camila Argüello es la mejor jugadora de tenis de mesa de Argentina, y ella cobra una beca del ENAR por justamente representar al país, y se entrena y vive en Europa. Y ella decía, ¿por qué yo no me puedo manifestar si durante la gestión de Mauricio Macri se bajaron todos los presupuestos para nosotros, para los jugadores profesionales, para todos los profesionales que en Argentina quizás emigran para tener otro tipo de competencia en el exterior, y que ella, siendo una representante total de Argentina, no pueda manifestarse solamente por el hecho de vivir en Europa? Y es obviamente algo que no la deja fuera de manifestarse. Y me parecía muy interesante ese compenetramiento que tienen con la situación actual. Sí, además los reclamos puntuales de cada uno de ellos. Es interesante decir esto porque alguno del otro lado puede decir, bueno, ¿y qué les importa lo que haga Macri ahora si ya no es presidente? Pero a mí me llamaba la atención esto, ver que muchos tienen sus reclamos. El caso de Camila es un ejemplo clarísimo, el que vos nos traés, como tantos otros. Durante el propio gobierno de Mauricio Macri, bueno, la sensación es de que quedaron muchas deudas pendientes, ¿no? Que no cumplieron con esos argentinos que estaban en el exterior y que tenían pedidos particulares que sabemos a veces cuando uno está fuera del país son mucho más complicados, ¿no? Y hay un dato no menor, ¿no? Digamos, acá nadie critica ni a la mujer de Macri, Juliana Aguada, y mucho menos a su hija Antonia, ¿no? Que ellas, no tuvieron cargos públicos ni funciones públicas. Aquí el tema es que un expresidente de la República está recorriendo con una mentira a Suiza, con la idea de ir a Suiza, que es mentira, porque no hay reunión de la Fundación FIFA, ni tampoco tiene por qué asumir ahora, en plena pandemia, en la Fundación Suiza. Lo podría haber hecho perfectamente bien por Skype, por un medio audiovisual. También era mentira que se iba a Paraguay a una reunión hiperurgente a juntarse con el dueño de un banco, que casualmente es expresidente, pero sigue siendo el dueño de un banco, de los tipos más poderosos de Paraguay. O sea, siempre él busca una mentira para poder acomodar su situación y planificar su futuro económico. Porque la verdad es que, en plena pandemia, como dicen los residentes argentinos en Francia, es vergonzoso que un expresidente con una República Argentina quebrada esté allí en París. La exceptúa a su mujer, Juliana Aguada, y a su hija Antonia, no tiene nada que ver, pobrecita, no tiene nada que ver, pero digamos, ¿él qué hace ahí? Pero hay se algo, va a la Costa Antonio, Azul. Juan, mira, y te lo cuento, Juan, porque probablemente vos no lo sepas desde allá. Hay algo que también tiene que ver con la ostentación o con lo moral en determinados momentos para aquellas personas que hacen una carrera política o tienen o tuvieron un cargo público. Porque hay mandatarios a los que claramente no se les permite salir en una portada de revista yendo a comprar una cartera carísima. Y entonces en esto también tenemos que ponernos de acuerdo los argentinos. ¿Está bien o está mal? ¿No? Desde lo moral, en un contexto de pandemia. Por eso yo hablaba de los argentinos que no han podido trabajar durante todo este tiempo. Es verdad, cada uno con su dinero puede hacer lo que quiere si ese dinero es bien ganado, pero también es verdad que hay ciertas cosas y que tienen que ver con la ostentación, que en los mandatarios o exmandatarios o aquellos que quieren hacer o mantener una carrera política, a menos que ya no la tengan o ya no les interese. Bueno, pero es verdad que esto de estar por París o en Champs-Élysées comprando una cartera o comprando ropa o viajar a la Costa Azul, en este contexto de pandemia mundial, muchos pueden cuestionarlo desde el lado moral. Digo esto, Juan, porque vos probablemente no lo sabés, pero son portada de una revista, La Familia Macri, junto a Juliana Aguada y Antonia esta semana también. No, pero aparte esto es lo mismo que quienes son memoriosos, recuerden, la tapa una revista con María Julia con un tapado de
de piel. Bueno, ¿te acordás? ¿Se acuerdan? La pizza con champagne. O sea, esto tiene mucho que ver con las formas. Cualquier exmandatario, mandatario, presidente, tiene que cuidar las formas, más allá de las cuestiones de fondo. Hay una cuestión formal ante determinadas situaciones que vos tenés que cuidarte. La secretaria de Medio Ambiente en aquel momento con un tapado de piel era vergonzoso. Ahora, en plena pandemia, con un país quebrado, con el 53% de marginados, uno dice, ¿por qué un expresidente tiene que no cuidar las formas y pasearse por Saint-Tropez o la Costa Azul, no? Tiene que ver con eso también. Claro. Sí, y te sumo un detalle más que es justamente esa asunción supuesta en Suiza, que no es una presencia física obligatoria la que requiere Mauricio Macri para estar ahí, obviamente. Entonces, como cualquier persona, como cualquier teletrabajador, lo puede hacer tranquilamente de su casa, del lugar donde trabaja, y me parece que ahí también justamente el link, la conexión con Gianni Infantino, ese Gianni Infantino que está totalmente embelesado con Mauricio Macri por haberlo introducido en el G20 en su momento en Argentina, que también está en una grave situación judicial en Suiza. Supuestamente iban a tener una reunión. ¿Qué reunión de esa magnitud no se puede tener quizás a través de otras plataformas en las que todos utilizamos para poder trabajar, o la gran mayoría que utiliza para poder trabajar? Entonces empieza a sonar excusa esta fundación FIFA, este contexto, este paraguas que le dan a Mauricio Macri para que como excusa de eso pueda irse o moverse o generar ciertas acciones utilizando el escudo de la fundación de la FIFA. Entonces realmente llama la atención y preocupa mucho también a todos los argentinos, no solamente acá en París, en Francia en general, sino en toda Europa, porque hubo un tuitazo durante ese día en el cual muchas personas de distintas partes de Europa adhirieron, y me comentaban los organizadores de la manifestación que justamente llamaba mucho la atención cómo distintas partes de Europa, distintas organizaciones se manifestaron a través quizá de las redes sociales apoyando a estas marchas contra la presencia de Mauricio Macri y sobre todo contra la opulencia y la falta de respeto que ellos sintieron cuando Mauricio Macri vino y realiza sus vacaciones de esta manera. Juan, muchísimas gracias. Aparte uno se pone gracias, muy siempre pensar, Daniela, te sumo. Por él era el tipo menos empático y menos solidario a manejar una fundación con bienes sociales, para hacer acciones de beneficencia. Justo a Macri van a elegir. Sí, recordemos que es la fundación, o el objetivo de la fundación es hacer mejor la vida de los niños del mundo, ¿no? Del mundo. Imagínate vos, si lo pones al tipo menos empático que tiene la República Argentina, un dirigente político que no ha tenido empatía prácticamente con la ciudadanía, a manejar la Fundación FIFA. Realmente es llamativo, ¿no? Bueno, Juan, muchas gracias. Ya volveremos en vivo desde París para más novedades.